Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones, como lo digo cada miércoles, así que no quiero dejar de decirlo ese día. Qué bendición que tenemos un miércoles más para seguir aprendiendo de la palabra del Señor, que es el alimento que nuestras almas necesitan. Y qué bueno también porque seguimos como cada miércoles en el discipulado de doctrina básica. Es una bendición cómo vamos avanzando. Espero que cada uno de ustedes esté con bien en su familia. Oramos por aquellos que están enfermos, oramos por aquellos que, ya sea por el cambio de temperatura o aún por lo de la pandemia, por el COVID, pues estén enfermos, y oramos para que el Señor pueda restablecer la salud de cada uno de ustedes. Así que un saludo y un fuerte abrazo, no solo de parte mía, sino que también de la congregación aquí en Esplendora, Texas. Este día vamos a seguir aprendiendo, y este día nos toca ver la madurez de la iglesia. El miércoles pasado vimos Viviendo en el Espíritu, veíamos la figura de Esther y veíamos de una novia que va a ser presentada, y que el cual nosotros vamos a ir de un momento desde nuestro inicio hasta que Él venga en ese proceso de madurez. Uno de los puntos que veíamos era de que cuando Eva le es presentada a Adán, se le fue dada una mujer ya madura, ya hecha, completa, pero en el caso nuestro, nosotros vamos en este proceso de madurez hasta que el Señor nos lleve. Amén, hasta que sea el tiempo que se tiene que cumplir. Entonces, le voy a invitar a que me acompañe a Romanos 8, versículo 29 y versículo 30. Como siempre le recuerdo y como siempre le digo, yo espero que a esta hora usted tenga su libro de anotaciones. Es muy importante. Para aprender, usted tiene que hacer anotaciones. Y cuando usted escuche una prédica, pues también anote, porque es la forma en la cual uno aprende más. ¿O no es así cuando uno toma clases? ¿Verdad? Que toma anotaciones para después repasar, para después, etc. Así que acompáñeme a Romanos 8, 29 al 30. Romanos 8, 29 al 30. Dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos permites tomar este tiempo, Señor, para poder aprender de tu palabra. Señor, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera levantar en los aires, todo estorbo que quiera interrumpir en el desarrollo de tu palabra y en el aprendizaje de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, venimos viendo con conocimiento, nos hemos detenido, leemos citas bíblicas para ir sustentando, y podemos decir que la iglesia a la cual pertenecemos, porque la iglesia nace cuando el costado de Cristo es abierto, salió agua y sangre, amén. Entonces, sangre por el perdón de pecados y agua por la limpieza de nuestras vidas. Entonces, la iglesia es una operación del Padre, amén, es una operación del Padre. Dios tiene un plan específico para ella, el cual es desarrollado en varias fases, amén. ¿Por qué? Porque usted debe recordar que la iglesia es antes de la fundación del mundo y el reino es desde la fundación del mundo. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, dice Romanos 8, 29, 30, a los que antes conoció,
Amén. Esto se refiere a preexistencia. Efesios 1:4, yo se lo voy a leer. Amén. Pero para que usted lo anote, Efesios 1:4. Porque, le repito, es necesario que usted compruebe todas las citas que le doy. Amén. Porque es su responsabilidad verificar que si lo que yo estoy diciendo es conforme a la palabra. Entonces dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cuándo nos escogió? ¿Cuándo es que Él predestinó a la iglesia antes de la fundación del mundo? Esto es preexistencia, fuera de este mundo, una existencia fuera de este mundo, fuera de este universo. El universo para usted y para mí no tiene fin, para el Señor sí, tiene límites, porque está en Él. Amén. Está en Él para que haya creación y para que haya una expansión del universo. El Señor, Él, Dios, la esencia, se tiene que contraer dando espacio. ¿Por qué? Porque su palabra dice que Él lo llena todo. Entonces, nos conoció, nos predestinó aún cuando no teníamos este cuerpo humano. Amén. Sino que éramos espíritu. Entonces también dice que lo predestinó. Es que hubo un destino previo a la fundación de este mundo. Él ya tenía un plan, una operación. Dice que a estos también llamó, porque regresemos otra vez a Romanos 8, 29, 30, y porque a los que antes conoció, también los predestinó. A los que antes conoció, también los predestinó. Pero bueno, conoció es preexistencia, lo que leímos en Efesios 1:4. Para que fuesen hechos y conformes a la imagen de su Hijo. Amén. A la imagen de su Hijo. El reino es a la imagen de Dios. Lo vimos el miércoles pasado. Pero la iglesia es imagen a su Hijo. Amén. ¿Ve la diferencia? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó, no puede haber una predestinación si primero no hay una preexistencia. Y no puede haber esto sin antes habernos conocido, ¿verdad? Dice que a estos, 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. ¿A dónde? Acá en la tierra. Juan 17:6. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y entonces la predestinación es única y exclusivamente para aquellos que son la iglesia. Por eso le repito, lo vamos a ver más adelante, pero ahorita estoy poniendo algunas bases. Más adelante vamos a ver la diferencia entre reino e iglesia. Hemos tocado en algunos momentos, hemos dado enseñanza, pero más adelante vamos a ir viendo un poco más, ¿verdad? Pero la predestinación es para la iglesia. Yo le dejo como tarea que pueda usted leer todo el capítulo 15 de Primera de Corintios. Amén. Primera de Corintios 15. Tiene 58 versículos, pero es muy especial. Amén. Es muy especial porque nos va hablando sobre esto, la iglesia. Versículo ahí, 1 Corintios 15, 51.
45, veamos primero 45. Solo quiero tocar algunos versículos. No lo quiero leer todo porque se nos iría mucho tiempo. Quiero avanzar. Pero 45, así también está escrito. Fue hecho el primer Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Estábamos muertos, pero Él os dio vida. Un espíritu vivificante. Y por medio de ese espíritu que vino a nuestras vidas, es que ahora nosotros tenemos la promesa de que ya no veremos segunda muerte para aquellos que mueran, ¿verdad? O para los que, si no morimos, no vamos a ver la muerte, pero vamos a ser transformados, glorificados. 46, mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, el reino. Amén. El reino. Adán. El segundo hombre, que es el Señor, Cristo, es del cielo. Ah, ¿de dónde es el Señor? Del cielo. Y estando en Él allá, nos conoció antes de la fundación del mundo. Nos conoció antes de que Adán, el terrenal, fuera creado. La iglesia es creada antes que el reino, pero es manifestada después del reino. Amén. Mas lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra, terrenal, el segundo hombre que es del cielo, que es el Señor es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. ¿Cuáles? Los de Adán, también los terrenales. ¿Y cuál? El celestial, Cristo, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, porque no somos diferentes, porque humanamente venimos de lo mismo, ¿verdad? Humanamente. Y así como hemos traído, ¿de quién está hablando el apóstol Pablo? De nosotros, pero dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Ahora, usted y yo tenemos esta imagen que es terrenal, que viene de Adán, pero internamente tenemos la imagen del celestial y un día va a ser manifestada en nosotros. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. 54, y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Así que yo le animo a que después de la enseñanza o mañana o repasando las notas, usted lea todo el capítulo 15. Entonces, dice, volviendo otra vez a Romanos 8 y en este caso el capítulo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Cómo nos justificó? Bueno, con la sangre de Cristo, porque su sangre pagó nuestros pecados. Ahora, ¿por qué nos justifica el Señor si venimos del cielo? Cualquiera podría decir, bueno, hermano, pero si venimos del cielo y fuimos escogidos allá, conocidos, predestinados, ¿por qué ahora, si venimos del cielo, nos tiene que justificar? ¿Qué mal hicimos? Simple y sencillamente, porque traemos la imagen del Adán terrenal. Y es una naturaleza pecaminosa que la obtuvimos a través de Adán. Por esa razón. Y termina 30, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esa va a ser la etapa final.
como lo expliqué al principio del discipulado en las primeras enseñanzas, hablo sobre la santificación. La inicial es cuando recibimos esa justificación. De ahí viene la regeneración, que es nuestra lucha. Esa es una santificación progresiva, y el día que el Señor venga por su iglesia se va a dar la santificación absoluta o la glorificación. Amén. Entonces, vamos a ver varios puntos. Ahorita acabamos de ver la introducción, fases de desarrollo de la iglesia. Entonces, luego del nuevo nacimiento entramos en la primera fase. Vamos a ver, permítame, vamos a ver 6 fases. Amén. Espero que el Señor nos dé el tiempo para ir, para que nos alcance el tiempo. La primera fase es madurez, que es el tema de hoy, ¿verdad? Esta noche, la madurez de la iglesia. Madurez. Alcanzar la madurez es la etapa actual que usted y yo estamos viviendo. Es la etapa actual de la iglesia. Proverbios 4:18 dice, la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Cuando sale el sol, o cuando empieza a salir el sol en el alba, no todo está claro al 100%, ¿verdad? No, empieza es un proceso, y a medida, oiga, al principio, antes de que salga el sol, ¿qué hay? Oscuridad. Pero a medida va el sol saliendo, va aclarando, ¿qué se va desvaneciendo? La oscuridad. Y después quedan sombras, ¿verdad? Dependiendo cómo está pegando el sol. Pero llega un momento en que el sol está exactamente sobre nosotros, y ahí ya no hay más sombra, más oscuridad. Entonces, la vida del justo es como la luz de la aurora, que va poco a poco, pero va a llegar ese día la perfección en nuestras vidas. Entonces, para alcanzar la madurez, somos sometidos a los tratos del Espíritu de la siguiente manera. Primero, subpunto, ¿verdad? Dentro de este literal A, que es la madurez, nos trajo por la palabra. Juan 15:3. Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Segundo, por pruebas para pulirnos y quitar la suciedad o la escoria que puede haber en nuestras vidas. Santiago 1, versículos del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por pruebas para pulirnos, ¿verdad? Tercero, por disciplinas, para enderezar lo torcido y enseñarnos lo recto. Hebreos 12:5, unas hojas ahí atrás. Y habéis ya olvidado la exhortación, que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Y cuarto, en batallas para hacernos fuertes. Hebreos 11:34, una hoja atrás. Apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Amén. Entonces, en batallas para hacernos fuertes. Entonces, necesitamos madurez. Así como una planta es sembrada, regada, abonada y podada para llevar fruto.
fruto. Es sembrada, es regada, es abonada y también es podada, es quitado, ¿verdad? Entonces, la madurez, bueno, rápidamente, solo para esa cita que le acabo de dar, Juan 15:2. Juan 15:2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, la madurez nos llevará a producir frutos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, el carácter de Cristo será formado en nosotros. Segunda epístola de Pedro 1:4-10, pero vamos a leer el 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Versículo 10, pero es del 4 al 10, usted lo lee después, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. Entonces, ese es el punto A con respecto a los procesos que estamos viendo de la madurez, ¿verdad? De la iglesia o del nuevo nacimiento que es en nuestras vidas. El literal B es el adorno, nos adorna. ¿Y qué es ese adorno en nuestras vidas? Bueno, es el Espíritu Santo. Así como llevará a la madurez a la iglesia, también le adornará. El adorno es un complemento de la obra interna. ¿Y cuál es esta obra interna? La madurez. Sin madurez no puede haber este adorno, sino que este adorno es parte de este proceso de madurez. Entonces, la iglesia será adornada de la siguiente forma. Primero, los ministerios han sido establecidos para el perfeccionamiento de los santos. ¿Qué ministerios? Bueno, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para que a través de ellos la iglesia sea edificada. Es la responsabilidad de los 5 ministerios, edificar a la iglesia. ¿La iglesia al día de hoy está madura? No. Entonces, estos ministerios siguen vigentes. Amén. Porque oímos a muchos decir de que ya no es tiempo. No. ¿La iglesia ya es madura? No. Y como no es madura, estos siguen vigentes. Segundo punto dentro de esto, los dones del Espíritu Santo son parte del adorno de la iglesia. Amén. Los dones del Espíritu Santo son parte del adorno de la iglesia. ¿De dónde vienen los dones? Del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:4, para que usted lo busque, me acompañe. (12:4) dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén. Ahí en el 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces,
así como los dones de servicio, que esto lo podemos ver en Romanos 12, del 4 al 8, todos estos son herramientas para que la iglesia sea labrada. En Primera de Corintios 1:7, Primera de Corintios 1:7, de tal manera que nada os falte en ningún don. Amén. Está diciendo el apóstol Pablo, de manera que nada os falte en ningún don. Amén. Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Oiga, la manifestación de Él. Entonces, vemos que la iglesia tiene que llegar a un nivel que nada le falte en ningún adorno y así espere la venida del Señor. Como ejemplo, vemos cómo Rebeca fue preparada y adornada para su encuentro con Isaac. Recuerde que el siervo de Abraham va, pero es Abraham el que le dice, mira que tenga esto, esto, esto y esto. Y va el siervo y hace lo que Abraham le dijo. No fue y dijo, me agrada esta a mí. No. Ve estas y estas y esas características. Y cuando las vio en Rebeca, amén, se preparó, la prepararon y fue adornada porque había que llevarle esposa ¿a quién? A Isaac. Había que llevarle esposa a Isaac. Esto está en Génesis 24, 47 y 53 para que usted también lo pueda leer. Amén. Literal C de este proceso del nuevo nacimiento con respecto a la madurez de la iglesia. Glorificación. Glorificación. La iglesia, luego de ser adornada, entrará en la fase de la glorificación. Esto es la manifestación de los hijos de Dios. Romanos 8, 19 al 21. Romanos 8, 19 al 21. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, la iglesia, luego de ser adornada, entrará en la fase de la glorificación. Esto es, como leímos, la manifestación de los hijos de Dios. La transformación de lo mortal en inmortal. Lo corruptible en incorruptible. Primera de Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, aquí se dará la restauración total de todo nuestro ser. Como lo dice Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Espíritu, porque el Espíritu fue cuando fuimos salvos. Alma, el proceso de nuestra santificación progresiva. Y cuerpo, nuestra transformación, ¿verdad? Entonces, es el momento cuando Cristo, que es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo, se une a su iglesia. Seremos semejantes a Él. Primera de Juan 3:2. Primera epístola de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Entonces, será el cambio de la edad presente a la edad futura, donde los poderes del siglo venidero serán propios. Ahorita estamos en una edad presente, pero cuando esto se dé, va a cambiar a una edad
futura. Amén. ¿Ve qué importantes son los adornos en la vida? Amén. ¿Por qué? Porque nos van a llevar, con la madurez vienen los adornos y estos nos van a llevar a la glorificación. Por eso son necesarios los dones en nuestra vida para que nos lleven a la maduración. Literal de presentada delante del Padre. Disculpe si estoy tomando agua, todavía no me he repuesto de la garganta, pero por eso. Presentada delante del Padre, le dije literal de. La iglesia será presentada gloriosa, porque nada puede entrar a los cielos, al trono de Dios, si no es algo puro, sin mancha y sin arrugas. Así como lo dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, cuando habla aquí que sin mancha y sin arruga, muestra las etapas de la iglesia desde su inicio hasta ser presentada delante del Padre con gran alegría y admirada por todos los seres celestiales en todo el universo. ¿Dónde dice esto? Judas, que solo tiene un capítulo, Judas 1:24 o Judas versículo 24, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Mire, esa es la bendición, ¿verdad? Guardarnos. ¿Para qué? Para presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Hermanos, es necesario, por esa razón es necesario que nosotros cuidemos nuestras vidas, perseveremos, aguantemos las situaciones que se pueden presentar. En ningún momento permitir que podemos llegar a una apostasía. Literal llevada a su mansión, que ese va a ser nuestro galardón. ¿Qué significa ser llevada a su mansión? Que seremos galardonados, la iglesia será galardonada de acuerdo a su labor realizada. La obra que se hizo guiada por el Espíritu Santo será recompensada. La palabra oro, plata, piedras preciosas. La obra que se hizo en la carne por vanagloria, ambición, etcétera, que habla de madera, heno o hojarasca, será quemada. Esto lo dice en 1 Corintios 3, 1 Corintios 3, 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Pero si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Entonces, y habrá diferentes cuerpos y diferentes niveles de gloria. Amén. Ahí mismo, siempre en 1 Corintios 15, ahora acompáñeme al capítulo 15. Por eso le digo que es necesario que usted lea todo el capítulo 15, ¿verdad? Primero, 1 Corintios 15, 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Amén. 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial.
Entonces, la obra que hemos hecho, que ha sido guiada por el Espíritu Santo, será recompensada. Si alguno edificó, ya fuera que sea oro, plata o piedra preciosa, también va a ser pasada por fuego. También como aquel que hizo madero, hena o hojarasca. Es decir, todos vamos a ser probados, nuestras obras. Y aún habla, mire qué interesante, ¿verdad? Cuando dice, y aún aquellos que sus obras fueron de estos, dice, será salvo. Todavía hay una misericordia. Y literal F, que sería el último, una convivencia eterna. Esta será la fase final, porque llegarán a ser participantes de la naturaleza divina. Segunda epístola de Pedro 2, 1, capítulo 1, versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, esta será la convivencia eterna, esta va a ser la fase final, donde llegaremos a ser participantes de esta naturaleza divina. Es increíble porque, por eso dice el Señor que ya no va a haber sufrimiento, ya no va a haber dolor, porque ya no nos vamos a enfermar, ya no vamos a llorar, ya no nos vamos a entristecer, va a haber un cambio completo en nuestras vidas, porque Dios será todo en todos. Volvamos otra vez a 1 Corintios 15, 28. Primera de Corintios 15, 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Repito, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ¿a quién? Al Hijo. Cuando ya todas las cosas estén sujetas para el Hijo, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Entonces, quiero concluir. La iglesia, como empezaba, es una operación del Padre que será desarrollada de acuerdo a un plan específico, así como lo leímos allá en Romanos 8, 29 y 30. Ahí queda muy claro. Entonces, debemos someternos a los tratos del Espíritu. ¿Por qué? Porque los tratos del Espíritu son los que nos llevarán a la madurez. El Espíritu Santo está para guiarnos. El Espíritu Santo está para decirnos qué debemos y qué no debemos hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que usted y yo debemos de sujetarnos al Espíritu. No creer que nosotros tenemos el control o el poder de todas las cosas. Entonces, si nosotros no somos sometidos, el proceso va a ser muy difícil para nuestras vidas. Porque al final, Él va a sujetar todas las cosas. Usted ni yo no nos vamos a escapar. Si somos predestinados, no vamos, aunque querramos correr, aunque querramos huir, no vamos a poder. Y si nosotros no rendimos nuestra alma, el proceso va a ser más doloroso que aún con una rendición. Hay que madurar. Usted y yo, si somos iglesias, vamos a tener que dar la talla. Vamos a tener que llegar a esa imagen. Y, como dice un dicho, ¿verdad? O a las buenas o a las muy buenas. ¿Por qué? Porque
Un ejemplo podemos ver en el caso de Sansón. Al final él cumplió, para lo cual el Señor lo escogió, ¿verdad? Jonás, él iba para otro lado. Pablo, no pudo más, Pablo se tuvo que rendir. Entonces, nuestra esperanza es llegar a la glorificación y ser presentados delante del Padre. Amén. Y estar siempre con el Señor por toda la eternidad. Así que, hermanos, sometámonos al Señor. Entreguemos nuestra vida, pero de verdad a Él. Rindamos nuestra naturaleza. Porque aunque querramos correr, no vamos a poder. Ni usted ni yo nos vamos a escapar del Señor. Así que, hermanos, es una bendición muy grande haber estudiado en esta noche. Si algo no le quedó muy claro, yo siempre he dicho, escríbame o vuelve a escuchar la enseñanza. Mire, la ventaja es que usted le puede poner pausa, usted lo puede retroceder, aunque lo esté viendo en vivo, usted lo puede poner pausa, usted lo puede retroceder. Esa es la ventaja de la tecnología ahora, ¿verdad? No es que lo retrocedo y ahí está, y ahí va a quedar, no hay ningún problema. Y usted lo va escuchando. Entonces, que el Señor lo siga guardando, lo siga bendiciendo. Oramos para despedirnos. Padre, gracias en esta noche por esta oportunidad nueva que hemos tenido de poder escudriñar tu palabra. Necesitamos madurar. Que tu Espíritu Santo que ha sido dejado y puesto en nuestras vidas nos ayude a llegar a la meta, nos ayude en el proceso de nuestra santificación. Tenemos promesas hermosas, tenemos promesas divinas para nuestra vida. Una de ellas es la transformación de este cuerpo de bajeza, de pecado, en un cuerpo incorruptible y una vida contigo. Y también el hecho de que un día iremos a predicar tu evangelio a los lugares celestiales. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y que pasen una feliz noche. Amén.